Hoy día vamos a tratar un tema, pero trascendental. Ya no vamos a tratar el tema de Calderón, me refiero al otro No, no, Calderón no, que no, está no, preso, no, eso no. Este es judicial. ese judicial, ¿ya? Vamos a tratar el tema de la constituyente, el proceso constituyente y lo que significa. Justamente cuando estamos rodeados de camiones, ¿ya? Nos recuerda un poco lo que fue el año 73, pero ahí en ese tiempo, tengo entendido, Hernán, que la CIA les puso billetitos a los camioneros, ¿ya? Ah, sí. Igual que al Mercurio. Entonces, Lo, hoy día lo hemos visto comiendo asado, lo hemos visto con lienzos del rechazo en los camiones. Está claro para dónde va la micro. Pero nosotros hoy día vamos a hablar con dos personas muy trascendentales también en el tema de la Constitución, que lo va a presentar mi amigo Hernán Calderón, el bueno. bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa, que tiene, como le hemos llamado, cuarentena social, porque estamos los dos en cuarentena, uno estuvo hasta hospitalizado, ¿eh? El bichito se le 25 metió días. por dentro y lo tuvo fuera de combate varios días, entonces varias semanas, y tuvimos que parar hasta ahí mientras se recuperaba mi amigo Ernesto Medina. Pero hoy día tenemos grandes invitados. Creo que son, digamos, las personas más relevantes que han estado en la discusión sobre la nueva constitución. Y creo que, y presentarlos aquí, está don Fernando Atria, un abogado, prestigioso abogado, académico, constitucionalista, abogado de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, precandidato presidencial. Por lo tanto, le damos la bienvenida a don Fernando Atria aquí en este programa ciudadano como el que tenemos, Cuarentena Social. Y también tenemos a don Gustavo Ruz, también Histórico. un gran invitado que también ha estado justamente dentro de la discusión desde hace mucho tiempo por la Asamblea Constituyente. Él la preside, es sociólogo, chillanejo. Mía chica. Un gran saludo para Chillán, que a mí me atrae mucho porque voy para esos lados muchas veces, muy seguido. Sociólogo, dentro de eso él es el coordinador nacional de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero además fue en sus tiempos de más juventud secretario general de la Federación de Estudiantes de Alumnos de la Universidad de Concepción, presidente de la Juventud Socialista, con un vasto currículum nuestros dos invitados hoy día. No, no, sin discusión, con experiencia, con conocimiento, que están aportando a la discusión de esta nueva constitución que hoy día tenemos tan cerquita ya, a días, digamos, de este plebiscito que vamos a determinar dos temas. Si va a ser una convención mixta o una convención constituyente. Y esto después nuestros invitados nos aclararán qué es lo que, qué es lo que significa cualquiera de las dos alternativas. Una alternativa es que sea totalmente electa y ciudadana, y la otra alternativa que sea la mitad electa y la otra mitad sea del próximo Parlamento, que son las dos alternativas que vamos a tener que marcar cuando queramos en el próximo plebiscito, para posteriormente elegirlo. Por lo tanto, nosotros hoy día vamos a iniciar y darles el saludo para que vayan haciendo una presentación y la primera pregunta para que hagan inmediatamente una introducción. Y la pregunta inicial y con la presentación de nuestros invitados es, ¿qué puede cambiar una nueva constitución? Porque claramente aquí hay varias opiniones con Bueno, respecto a mira, que la nueva constitución sería nuestra carta de navegación, nuestro cambio para poder que esta nueva constitución sea electa y ratificada democráticamente en un gobierno democrático y no como la que tenemos que proviene de una dictadura. Pero surge ahí también una controversia en que dice, mire, sí,
si usted quiere cambiar la Constitución, ¿cómo se va a hacer para cambiar las leyes que regulan todas las actividades? Porque muchas veces, a ver, después de cambiar la Constitución, ¿habrá que cambiar las leyes? ¿Habrá que cambiar, por ejemplo, la ley de pensiones, que es la 3.500, que hoy día se cambió? Y esto como que les da razón a algunos que dicen que no es necesario hacer una nueva Constitución, si lo que hay que cambiar son las leyes que hoy día rigen, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de pensiones, y todo está regido por leyes especiales, leyes orgánicas y eso. Por lo tanto, la primera pregunta que yo les haría y que se presenten ahí nuestros invitados, ¿qué puede cambiar una nueva Constitución? ¿Con quién vamos primero? Con Gustavo, que es el más viejito. Ya, con don Gustavo primero. Gracias, Hernán, gracias, Ernesto, y saludo a los amigos de Cuarentena Social. Entiendo que tienen muchos seguidores en este programa. Saludo a Fernando Atria y al equipo, a Don Luis Bravo, al equipo que está trabajando en esta tarea que es muy constructiva, desde luego. Yo le decía antes de entrar al programa, don Hernán, que para responder a esa pregunta necesito un pequeño contexto, trataré de hacerlo con la mayor brevedad. Porque en realidad, en teoría, respondiendo al grano, si el pueblo hiciera la nueva Constitución, en el caso que el pueblo, todas y todos, sin exclusiones, incluyendo 1,5 millones de chilenos y chilenas que está fuera de Chile, si así fuera, claro, la Constitución puede cambiar el modelo económico, el rol de las Fuerzas Armadas, el centralismo santiaguino, los derechos de la mujer, los derechos de los mapuches, la recuperación del cobre, la recuperación del agua, todo esto que las empresas extranjeras se han adueñado, recuperarlo para Chile. Eso es posible. Le podemos cambiar el nombre a la República de Chile. Podría llamarse Estado Plurinacional Chileno, ¿ya? Para que tengan todos los pueblos originarios un rol de primera línea en el rango como ciudadanas y como ciudadanos. Pero no es el caso, don Hernán. El 25 de octubre, y en el proceso de la ley 21.200, no está la oportunidad en que el pueblo decida una nueva constitución. Ni siquiera, aunque se pusieran de acuerdo todos los miembros de la convención mixta, el 100% de la convención mixta o el 100% de la convención constitucional, no podrían moverse más allá del pequeño metro cuadrado que les fijó la ley 21.200. Entonces aquí estamos partiendo de un problema muy serio, porque como esto es una trampa, una enorme trampa, una gran falsificación, la trampa consiste en que se dicta la ley y se esconde la ley. Yo interpelo a cada uno de las personas que nos están viendo en este momento en este programa, ¿cuántos de ustedes han leído la ley? Los mismos que lanzaron la ley el 24 de diciembre, el señor Piñera, en el patio de los Cañones, ahí en La Moneda, con el señor Ricardo Lago atrás, porque es un pacto entre Piñera y Lago esta cosa, escondieron la ley. O sea, el pueblo chileno, los diarios, la televisión, no están dando cuenta de qué es lo que dice la ley 21.200. Porque si conocieran la ley, se darían cuenta que tiene muy pocas atribuciones, a lo más hacer algunas reformas a la actual Constitución, pero nada que vaya a topar con los tratados de libre comercio, porque ahí están las mineras del cobre, y las mineras del cobre son intocables, y tienen más poder que el Parlamento, y que la Fuerza Armada, y que el presidente, son un poder transnacional, de estas empresas transnacionales que denunció Salvador Allende en las Naciones Unidas en 1972. O sea, cuando Allende dice las empresas transnacionales no respetan la frontera, la soberanía de los estados del 72, y toda la Asamblea de las Naciones Unidas lo aplaude de pie, está señalando el proceso que vino después. Por el 73, esas empresas transnacionales derrocaron a Allende, mandaron barcos de guerra norteamericanos al paraíso, ¿verdad? Bombardearon La Moneda, y sobre tierra arrasada, sobre miles y miles de muertos y desaparecidos, crean esta constitución y hacen todas estas leyes secretas. Les recuerdo a nuestros telespectadores que tenemos 122 leyes secretas en Chile que tenemos que obedecer, pero ni Calderón ni Ernesto Medina pueden saber qué dice la ley, porque es delito saber o escuchar lo que dice la ley, pero tenemos que acatarla porque somos ciudadanos. Entonces, la necesidad de cambiar la Constitución no es por cambiar un papel por otro papel, porque la Constitución es un papel escrito. No,
La necesidad de cambiar la Constitución es para crear la posibilidad de desmontar aquello que nos montó Estados Unidos el 73 con el golpe de Estado, con las privatizaciones a través de la Junta Militar, ¿no? Estas 720 empresas que era de todos los chilenos y que ahora son de 9 familias, un grupo de empresarios privados nacionales y extranjeros, desmontar el poder militar, que es un Estado dentro del Estado. O sea, que en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas, ¿no? Eso no es democrático. Bueno, y por lo tanto, ellos lo que quieren es que eso quede igual. Y para que quede igual, no le dan la posibilidad al pueblo chileno de hacer una nueva constitución. Por ningún motivo. ¿Y qué es lo que hacen? Le dicen, ya, ustedes van a venir a votar, pero no pueden cambiar el modelo económico porque está amarrado por los tratados de libre comercio, 26 tratados. No pueden tocar a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene más atribuciones que ustedes. El Tribunal Constitucional tiene más atribuciones que ustedes. El Parlamento tiene más atribuciones que ustedes. Ustedes no pueden meterse en los temas que está tratando el Parlamento. O sea, nosotros en la Convención Constitucional podemos estar diciendo blanco, aprobar por mayoría blanco, y el Parlamento a la misma hora, el mismo día, puede estar diciendo negro, y va a prevalecer lo que diga el Parlamento, no lo que diga la Convención Constitucional. Y finalmente va a estar el hecho de que esta Convención Constitucional, después que saque el proyecto de Constitución, se someta a plebiscito de salida, ¿no? Resulta que ya va a estar todo cocinado. Cuando aparezca vigente la nueva Constitución, van a haber habido 9 elecciones de por medio, por favor. Esto no es un matiz, esto es algo medular. O sea, mientras nosotros discutimos aquí, bla, 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 cómo tiene que ser la Constitución, y si hay un parlamento, o una cámara, 2 cámaras, un montón de cosas, ellos van a haber cocinado elección de alcaldes, elección de concejales, elección de core, elección de gobernadores regionales, elección de diputados, elección de senadores y elección de presidentes. Es decir, cuando entre en vigencia la supuesta nueva constitución, que no va a ser una nueva constitución, va a ser la actual con algunos parchecitos, ¿no? Resulta que en ese momento va a estar elegido el nuevo presidente por 4 años más, los nuevos senadores por 8 años más, es decir, todos los que han estado estos 30 años arrastrando el país al pantano, arrastrándolo a la corrupción, arrastrándolo a la subordinación a los poderes extranjeros, porque la gran parte de la economía chilena está en manos de poder extranjero, de manera que el que quiera disociar economía con política está loco. Si controla la mayor parte de la economía, controla la política, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, la situación de fondo es que no hay posibilidad de hacer una nueva constitución. Y ahora recién yo puedo contestarle a Calderón su pregunta. Sí, Hernán Calderón, en la actual constitución de Pinochet, que tiene la firma de Lagos, que es la constitución de Pinochet, efectivamente hay varios capítulos que se pueden cambiar, ¿no? El capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 12 y el 15 capítulo, que se podrían cambiar con el 60% de los votos. Pero vamos donde Fernando. Aquellos capítulos que tienen que ver con la gran minería, con el poder soberano, con las Fuerzas Armadas, ahí no, ahí necesitas 2 tercios. Y el día de las calendas griegas va a tener 2 tercios, Hernán. Así que por eso tu pregunta yo creo que teóricamente tiene respuesta. Sí, dentro de la actual legalidad se pueden hacer algunos cambios como los que le hizo Lagos, pero para hacer cambios a favor de la derecha hay 2 tercios, porque Lagos se une con Piñera y cambia la Constitución. Pero para hacer cambios a favor de los trabajadores no hay 2 tercios, no hay. No hay hora ni la haber en la Convención Constitucional. Gracias, Gustavo. Le damos la palabra entonces a don Fernando Atria también. La misma pregunta, para ver cuál es la opinión que tiene don Fernando. Gracias, Hernán. Gracias, Ernesto. Es un agrado estar aquí con ustedes conversando sobre este tema. Y aunque no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, también es un agrado estar aquí con Gustavo. Yo reconozco en Gustavo a un gran luchador por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, de los primeros, pero me temo que se ha enamorado de su lucha y que entonces no sabe reconocer cuando logramos un triunfo. Porque yo creo que no puede negarse que como consecuencia de lo que ocurrió el 18 de octubre se abrió un proceso que no garantiza nada. Esto es bien importante. Y en esto tiene razón Gustavo. No garantiza nada, pero que contiene una oportunidad indudable de deshacernos de la Constitución de Pinochet
y de darnos una constitución nueva. Esto es lo importante. No garantiza nada, no hay seguridad, pero es bien inusual en la política que uno pueda estar en una posición de decir, mire, yo no actúo mientras no tenga garantizado el triunfo. Así no funcionan las cosas. La pregunta política siempre es, ¿tenemos en lo que viene una oportunidad real de darnos una nueva constitución y de desechar la constitución de Pinochet o no? Y si la tenemos, yo creo que sería un grave error no aprovecharla. ¿Por qué yo creo que sí hay una oportunidad? Primero porque tenemos la posibilidad de un plebiscito en que el pueblo rechace la constitución vigente. Eso no ha sido posible durante 30 años. Hace algunos años, ¿hace cuánto? 4 o 5 años, el propio ministro del Interior de Bachelet, ojo, no de Piñera, de Bachelet, decía que un plebiscito constituyente era un atajo raro, ¿no? Y ahora repentinamente el plebiscito constituyente tiene fecha. De hecho, el plebiscito constituyente tenía fecha menos de un mes después del estallido del 18 de octubre. ¿Por qué? Eso fue porque los políticos, la clase política se dio cuenta de que era justo oír al pueblo en un plebiscito. No, ese proceso constituyente, yo creo, no fue un proceso logrado por una negociación política, fue un proceso arrancado a la clase política por el pueblo movilizado. Y si alguien quiere alguna certificación de eso, basta que vea la cara que tenía la presidenta de la UDI cuando lo firmó. No tenía la cara de quien está imponiéndole un arreglín al pueblo, tenía la cara de quien se estaba viendo en la necesidad de decir que sí a algo para evitar lo cual la UDI había nacido. Ahora, ¿qué va a pasar en la Convención Constitucional? Es correcto decir, como dice Gustavo, que la Convención no va a poder moverse más allá del pequeño metro cuadrado que le fija la ley 21.200. Yo creo que eso es completamente equivocado. Por lo siguiente, primero la nueva constitución que va a decidir la Convención Constitucional es una nueva convención que se va a tener que escribir desde una hoja en blanco. Entonces, solo va a contener aquello que reciba el apoyo de los 2/3 de los miembros de esa Convención Constitucional. Ojo, convención cuya composición depende de cosas que todavía no han pasado. Si en el plebiscito vota, como yo espero que vote, sobre el 70 o el 75% de los chilenos, todos los cálculos electorales sobre la composición de un órgano como la convención, a partir de lo que sabemos sobre los resultados de las elecciones parlamentarias, concejales, municipales, todos esos cálculos quedan en suspenso. Porque lo que hemos aprendido mirando a elecciones en que vota el 40 o el 45% de los chilenos y chilenas, no tiene nada que ver de lo que ocurriría en una elección en que votaría el 75, 80% de los chilenos. Entonces, yo no tengo idea, no podemos dar por sentado cuál va a ser la composición de la Convención Constitucional. Y ahí hay mucho espacio para la acción política. Pero es un metro cuadrado estrecho. Tiene ciertos constreñimientos, es verdad, pero son mucho menos significativos, creo yo, de lo que los pone Gonzalo. Primero que nada, recordemos cuando se acordó esto, la reacción inicial crítica, que era correcta. Se decía en su momento que el acuerdo implicaba que la convención sería elegida como se elige la Cámara de Diputados, y que eso, ¿se acuerdan ustedes? Iba a tener 3 problemas, 3. Que no iba a ser paritaria, que no iba a tener representación asegurada de pueblos originarios, y que no iban a poder estar ahí los independientes, ¿no? Esos eran los 3 problemas que tenía. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? La situación es que el problema de la paridad se solucionó de un modo que va a ser una diferencia histórica. La convención va a ser paritaria. Y va a ser paritaria no porque el movimiento feminista se sentó a esperar que le cayera del cielo una convención que satisfaciera sus condiciones. Va a ser paritaria porque el movimiento feminista dijo, esa condición tiene que cambiar, porque la convención va a ser paritaria o no va a ser. Y tuvieron éxito. Y al tener éxito nos enseñaron cómo enfrentar muchas de las otras limitaciones. En estos días que estamos conversando, se está llegando a acuerdo, esto es lo que yo he visto por la prensa, en que va a tener representación, cupos asegurados a los pueblos originarios. Entonces, el segundo problema también estaría en vías de solución. Y el tercer problema, hay distintas iniciativas, yo participo de una de ellas que se llama Fuerza Común, que es un partido en formación post-18 de octubre, que pretende permitir la participación o canalizar la participación en la Convención Constitucional de quienes no miran a los partidos políticos tradicionales como vías de participación. Pero lo que quiero decir es, el acuerdo del 15 de noviembre tenía ciertas características, algunas de esas características han ido siendo corregidas por la acción política del movimiento feminista, por la demanda de los pueblos originarios, etc.
¿Qué pasa con esas otras condiciones a las cuales se refiere Gustavo? Como yo decía, la Convención Constitucional va a tener que elegir una nueva Constitución desde una hoja en blanco. Eso quiere decir que no se trata de que en la nueva Constitución va a estar lo que está en la Constitución actual más lo que se le agregue. No, cada cosa que hoy día está en la Constitución tendrá que recibir 2/3 para estar en la nueva, y si no recibe los 2/3, no estará en la nueva. Es así de simple, ¿no? Entonces, ¿pero eso quiere decir que se escribe de nuevo o se escribe exactamente, otra? se escribe de nuevo desde una hoja en blanco, y solo se podrá escribir una letra en esa hoja en la medida en que haya apoyo de 2/3 de la Convención Constitucional. Esto tiene, por así decirlo, una parte, digámoslo así, una parte positiva y una parte negativa. Vamos viéndolo con calma para tener una imagen realista de la Convención. La parte positiva es que la Constitución tramposa va a desaparecer. Y va a desaparecer por una cuestión muy simple. Pensemos, estoy seguro que las personas que nos están viendo son capaces de decir qué es lo que pasaría en un juego si un equipo antes de jugar impone las reglas. ¿Cómo van a ser esas reglas? Bueno, van a ser reglas beneficiosas para ese equipo, evidentemente. Y la Constitución que nosotros tenemos fue una Constitución impuesta por un lado, por los vencedores del 11 de septiembre. Y entonces la Constitución que tenemos es una Constitución tramposa porque beneficia a lo que a ellos les interesa. Entonces estos 30 años han sido años en que no se ha podido limitar la voracidad del poder económico, proteger a los ciudadanos del abuso, etc. ¿Por qué? Porque la Constitución siempre ha estado ahí para proteger el poder económico. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene su origen en un acto de imposición unilateral. Y lo que tenemos hoy día es ese acto de imposición unilateral, más todas las modificaciones que los beneficiarios de esa imposición unilateral, para decirlo en breve, la UDI, han permitido que se dicten. Y entonces la imposición unilateral original continúa. Cuando tengamos que decir que la nueva Constitución va a ser escrita desde una hoja en blanco por 2/3, eso lo que significa es que nada de ese acto de imposición unilateral va a llegar a la nueva Constitución a menos que esté apoyado por 2/3 de los votos. Y a menos entonces, por ejemplo, yo anticipo, no va a haber 2/3 de los votos, eso es lo que yo creo, para que la Convención declare que hay un derecho de propiedad privada sobre el agua. Y entonces en la nueva Constitución no va a haber un artículo que declara que hay derecho de propiedad privada sobre el agua. Ahora, yo decía que esto tenía un aspecto positivo y uno más negativo, porque supongamos, ¿cuál es el aspecto más negativo, más problemático? Que eso, como se necesita 2/3 para poner algo en la nueva Constitución, si queremos poner en la nueva Constitución que hay un derecho humano al agua, también vamos a necesitar 2/3, ¿verdad? Entonces, por un lado ganamos que nos aseguramos que no va a haber propiedad privada sobre el agua, privatización del agua, y por otro lado, no sabemos si vamos a poder poner que hay un derecho humano al agua y que el agua es un bien público en la Constitución. Es verdad eso, pero ¿qué pasa si no lo ponemos? ¿Quiere decir que las aguas van a quedar en un limbo jurídico? No, quiere decir que la cuestión va a quedar fijada en el Código de Aguas, y el Código de Aguas tendrá que ser discutida en la política que recomience, o sea, que continúe después de la nueva Constitución. Fernando, esa es la pregunta. O sea, porque ahí en el fondo entramos en otra pregunta al tiro. Cuando yo estoy haciendo la nueva Constitución, hay un sinnúmero de leyes donde está el Código de Agua, que es ley, donde está la ley 3500 que fija el tema de pensiones, lo que es salud, educación, todas esas son leyes que hoy día se podrían modificar sin necesidad de cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que falta para eso? Bueno, ¿podemos dejarla incorporada en la Constitución? ¿La Constitución se impone el criterio de la Constitución por sobre las leyes o obliga a cambiarlas por la declaración que yo hago? Si, por ejemplo, tengo el agua es un derecho humano y es un bien nacional de uso público, bueno, lo tendré que declarar en la Constitución. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando tengo una ley, probablemente va a tener una Constitución que dice algo y tengo una ley que es lo contrario. Bueno, espérame. Esto que tú dices que hoy día se podría cambiar esa ley. La misma pregunta. Que pudiéramos dialogar en igualdad de condiciones, así con Ya, más o menos tiempos compartidos. Dale, Gustavo. Le pregunto, porque si usted le hace la pregunta a Fernando... Sí, no, entonces, dale, Gustavo, dele. Mire, para que vamos dialogando ahí en el tema, sí, intercambiando opiniones. Lo que pasa es que son muchas cosas y hay poco tiempo para analizarlas. Sí. Y por eso yo, además, mi amigo Fernando, no me esperaba de él que me empezara a hacer un test psicológico, si estoy enamorado o no estoy enamorado, ¿no? Llega y me dice que estoy completamente equivocado.
O sea, de entrada, sin hacer ningún análisis, para partir, para empezar a conversar, dice que estoy enamorado de su constitución, como que si yo lo hubiera inventado. Entonces, no es así, y yo no me esperaba ese nivel de la conversación. Yo no estoy enamorado de mi constitución. Esta asamblea constituyente la propone Camilo Enrique en 1812, hace 200 y tantos años. La propone Pedro León Gallo. La propone Benjamín Vicuña Maquena. Sacaban una revista que se llamaba Asamblea Constituyente, y ahí en esa revista planteaban, le voy a citar textualmente, qué es lo que quiere el pueblo, la Asamblea Constituyente, porque necesita cambiar el sistema. O sea, don Pedro León Gallo, Benjamín Vicuña Maquena, en 1858, estaban a la izquierda de Fernando Atria, porque planteaban cambiar el sistema oligárquico, patronal de los decenios, patriarcal, machista. No tenían derecho a voto las mujeres, ni los analfabetos, ni el pueblo. Para votar había que ser dueño de una propiedad, o tener título de ingeniero, o de general, o de obispo. Es decir, aquí no se trata, como dice Fernando, de la paridad y de la posible inclusión de los pueblos originarios, ¿no? Se trata de que hay que cambiar un sistema, por favor. Chile podría resolver todos los problemas de sus jubilados, de sus adultos mayores, de los estudiantes, de todas sus becas, si recuperara el cobre, si recuperara el litio, si recuperara el hierro. Con una nueva constitución. Por favor, déjeme razonar, Hernán, con la misma respeto que usted escuchó a Fernando Atria, escúcheme a mí, por favor. Ya, entonces, no se trata de cambiar una parte de la Constitución por parte de los mismos que la han mantenido a machote estos 30 años, porque me está planteando Atria de que es posible que juntar 2/3, pero ¿con quiénes? ¿De dónde va a sacar los 2/3? Los 2/3 que se van a juntar en esa convención constitucional son los 2/3 del 2005, los que Longueira en secreto con Lagos armaron. ¿Para qué? Para dejar igual la minería en mano extranjera, para dejar igual la AFP en mano extranjera, para dejar igual el mercurio, la tercera, la falta de libertad de prensa que hay en Chile, para dejar igual el poder omnímodo de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, para dejar igual el centralismo santiaguino sobre las regiones. Entonces, no se trata de que podemos partir de una hoja en blanco. Esa es una metáfora falsa, porque la misma ley 21.200 dice textualmente que mientras no entre plenamente en vigencia la nueva constitución, sigue vigente la constitución de Pinochet, con la firma de Lagos. Es decir, ustedes se imaginan que esto va a ser más o menos en agosto, septiembre del año 2022, cuando se apruebe en un plebiscito de salida la nueva constitución, entre comillas, que no va a ser nueva, hecha por la Convención Constitucional. Hernán, yo te corrijo porque tú cuando me hiciste la pregunta, me preguntaste por la Convención Constituyente. No, no hay Convención Constituyente en Chile. No hay papeleta, en la papeleta 2 no aparece la Convención Constituyente, existe solamente la Convención Constitucional, porque se mueve dentro de la Constitución. Si fuera constituyente, sería para cambiarlo todo, porque el poder constituyente originario no es reconocido por la Constitución de Pinochet y no es reconocido por la Constitución de Lagos. Por lo tanto, si usted aplica la actual Constitución para hacer una nueva Constitución, no va a reconocer a la ciudadana de los ciudadanos, a los 15 millones de electores, sino que le entrega la manija, el control de la situación a los mismos partidos políticos populares que tienen el repudio del 94% de los ciudadanos. Entonces, estos señores que tienen el repudio generalizado en la opinión pública se encierran el 15 de noviembre ahí en Chequagallo y Medianoche, y ahí estaba trasnochando Fernando Atria, ¿no?, con estas cúpulas políticas. ¿Para qué? Para imponernos no una nueva constitución, no un sistema democrático. No lo hicieron para escuchar al pueblo. Es falso que la ley 21.200 sea un triunfo del pueblo. El pueblo el 25 de octubre pidió asamblea constituyente y lo pidió con letras mayúsculas, de manera consordina. Fueron miles o millones los que desfilamos dentro y fuera del país. ¿Y qué es lo que nos entrega a cambio de la Asamblea Constituyente esta cúpula del 15 de noviembre ahí entre Gallo y Medianoche? Nos entrega una convención constitucional y una convención mixta que nunca nadie pidió.
es una imposición de arriba para abajo. Y esta discrepancia la tuvimos con Atria cuando él apoyó el proceso constituyente Bachelet. Él decía que el proceso constituyente Bachelet iba a derivar en una nueva constitución. ¿Ah? Ahí están los resultados. Que me diga Atria ahora si cuando se va a Bachelet, faltando 3 días para llegar al cargo, manda un proyecto de ley de nueva constitución al Parlamento, que ahí está durmiendo en el Parlamento, si eso era lo que proponía cuando hablaba de que el proceso de Bachelet iba a tener el resultado que el pueblo iba a hacer una nueva constitución. Gustavo, Esa fue una falsificación yo lo llevo, absoluta. Termino. Lo quiero llevar a otro. Sí, espero que me des el tiempo que le diste a Fernando. Esa falsificación de prometer una nueva constitución sabiendo que dependía de los votos de la derecha en el Parlamento es la misma que quieren hacer ahora. Están diciéndonos que hay una hoja en blanco. ¿Qué hoja en blanco ni qué hoja en blanco, por favor? Es una falsedad absoluta. Va a terminar la Convención Constitucional, no va a haber acuerdos sobre esto, sobre lo otro, salvo acuerdos que Lago y Piñera puedan pactar para que todo siga igual. Y al otro día, Ernesto, el país va a seguir igual. La gente va a ir a trabajar, le van a pagar su sueldo, los van a echar de la pega, la represión, el golpe, va a seguir matando, torturando gente. Los países no tienen candado, los países no cierran, los países no quiebran. El país tiene que estar funcionando, de manera que cuando haya una nueva constitución que le haga un maquillaje al modelo actual que tenemos, las empresas transnacionales van a estar felices porque se van a estar saqueando las riquezas que nos faltan para resolver los temas de salud, educación, de pensiones que tenemos en Chile. Gracias. Podríamos hacerles otra pregunta. Yo quiero, Ernesto, tú tienes una pregunta. Sí, yo quiero, es que estamos a días del proceso o de las elecciones, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante señalar de que es cierto que hay que cambiar el sistema, hay un montón de cosas que vienen de arrastre, pero tenemos al pueblo en las casas, ¿ya? El pueblo no está movilizado en este minuto. Entonces, yo creo que es fundamental que hay que definirse con respecto a las elecciones que vienen, ¿ya? Es lo que hay en este minuto, ¿ya? No hay la posibilidad de tomarse el poder, ni tenemos la fuerza, la izquierda está disgregada, el pueblo está en las casas, obviamente por la cuarentena. Entonces, yo creo que es fundamental unir a la ciudadanía en torno a lo que tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, yo pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Gustavo, ¿tú vas a votar o no vas a votar? ¿Tú vas a llamar a poner a C en el voto? Es importante porque eso es lo que viene. Es decir, yo creo que es importante conocer históricamente lo que ha venido sucediendo, pero hoy día tenemos una decisión clara, concreta, y aquí nadie sobra para esto. Entonces, hay una posibilidad, no es lo que queremos, obviamente no es lo que queremos, pero es lo que hay, y eso yo creo que hay que ser pragmático. ¿Puedo contestar esta pregunta? Fernando, démosle a Fernando ahora para que responda. Sí, lógico. Fernando. Yo quiero decir, antes de responder, que yo no tenía ningún ánimo de decirle nada que le cayera mal a Gustavo, en el sentido de que yo no creo que él esté falsificando nada, yo no creo que él... Cuando yo dije enamorado de su constitución, lo que quise decir es que está... que su lucha, que yo reconozco, por la nueva constitución y la asamblea constituyente, aparentemente, a mi juicio, y con todo respeto lo digo, le impide ver lo que se ha ganado en este proceso constituyente. Eso es lo que yo quería decir. Si eso le cayó mal, si le pareció que fue una falta de respeto, le pido 1000 disculpas, no tengo ningún ánimo de antagonizar. Tenemos una diferencia, pero esa diferencia no tiene por qué llevarnos a antagonizar, creo yo. Y esto en general vale para las diferencias que hay entre las fuerzas transformadoras, la izquierda, etc. En fin, yo, antes de responderte en esto, simplemente una cosa muy breve. Yo creo que el hecho de que mientras se discute la nueva constitución, siga en vigencia la constitución actual, que vaya a caducar cuando se aprueba la nueva constitución, evidentemente no veo que sea un argumento para decir que no es una hoja en blanco. El hecho de que al día siguiente de la nueva constitución la gente va a tener que ir a trabajar igual, tampoco un argumento para decir que no es una nueva constitución. Lo que muestra que hay una oportunidad, ojo, y ahora me refiero a lo tuyo, Ernesto, lo que muestra que hay una oportunidad es que podemos decidir desde una hoja en blanco, en el sentido de podemos decidir sin que quienes defienden la constitución actual
puedan hacer lo que han hecho por 30 años, que fue lo que hicieron en 2005, en el acuerdo Lago, Longueira, etcétera, a que se refería Gustavo. Durante 30 años, quienes defienden la Constitución actual han simplemente negado sus votos para las reformas que no querían. Por ejemplo, cuando se votó la reforma sobre la privatización del agua en enero, se votó en el Senado, 12 senadores de la UDI votaron en contra, 24 senadores votaron a favor de la reforma, y la Constitución sigue privatizando el agua porque no se juntaron los 2/3. ¿Por qué? Porque en una reforma hay una Constitución vigente que si no se cambia va a continuar. En la Convención Constitucional no hay una Constitución vigente que si no se cambia no va a continuar. Hay una hoja en blanco que se tiene que escribir de 2/3. Y eso crea la oportunidad. Y para lo que tú decías, Ernesto, que yo creo que es completamente fundamental. Yo dije al principio que yo creo que aquí hay una oportunidad real que a mi juicio sería un grave error no aprovechar. Una oportunidad real de deshacernos de la Constitución de Pinochet y de darnos una nueva. ¿Cuán lejos llegaremos en esa nueva? Por cierto, las aprehensiones de Gustavo tienen razón. ¿Cuán lejos llegaremos? Depende de cosas que todavía no han pasado. Una de esas cosas es cuánta fuerza popular va a haber en el proceso constituyente. Yo creo que aunque jurídicamente serían lo mismo, políticamente, un plebiscito en que vota el 45% de las personas que pueden votar, es un evento político totalmente distinto de un plebiscito en que vota el 80% de las personas que pueden votar. En el segundo caso, diríamos, en el plebiscito estuvo la fuerza popular que abrió el proceso constituyente el 18 de octubre. En el primer caso, vamos a decir, esa fuerza no está ahí. Y si esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre está en el proceso constituyente, si se manifiesta en una participación abrumadora en el 25 de octubre y después para la elección de la convención, entonces, por cierto, las posibilidades que vamos a tener de darnos una genuina nueva constitución van a ser muchísimo más grandes. Yo creo que si la participación es baja, si vota lo mismo que vota en una elección normal, 40, 45%, entonces ahí lo que dice Gustavo va a ser verdad. Vamos a tener un proceso formalmente constituyente, se va a llamar a la elección de la convención, se va a aprobar un texto, pero ese texto no va a ser sino una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la nueva constitución no va a venir de acuerdos dentro de la política institucional. La nueva constitución va a venir de la misma manera en que vino el 10%. El 10% vino cuando la política institucional entendió que su función era canalizar las demandas que surgen de la sociedad. Si eso mismo ocurre en el proceso constituyente, para lo cual es necesario que esa fuerza social esté en el proceso constituyente, entonces el proceso va a ser exitoso y vamos a tener una nueva constitución. Si no ocurre así, si la nueva constitución depende de las negociaciones que puedan hacer las bancadas que se creen en la Convención Constitucional, entonces vamos a tener una segunda versión de la reforma del 2005. Mira, yo Ernesto quería hacerles una pregunta. Hay muchas preguntas aquí. Uno, ¿cómo tenemos la posibilidad hoy día, con esta, digamos, una vez que se pueda escribir esta hoja en blanco, de incorporar el cambio de régimen de gobierno? Que hoy día tenemos un régimen presidencialista extremo, donde todo lo controla desde el presidente. No hay revocación de los cargos de las autoridades ni de los cargos de elección popular. No tenemos un gobierno en caso de que tenga, como lo tuvo este mismo gobierno, estuvo prácticamente con una desaprobación histórica, donde en otros países, cuando esto ocurre, inmediatamente hay un cambio de gobierno y existe un gobierno ya parlamentario, semipresidencial, donde existe la figura del primer ministro y otro más. Con esta nueva constitución, ¿podemos incorporar este tema para poder resolver estos distintos conflictos que existen, no solamente entre el gobierno y el parlamento, las pocas iniciativas que tiene el parlamento, porque casi todas son exclusivas del presidente de la República, en temas económicos y otros? ¿Podemos escribir dentro de esta hoja en blanco el cambio del régimen de gobierno? La pregunta, a los dos. Ahora me toca a mí. Gustavo. Ya. Bueno, tengo que responder la pregunta de Hernán y la pregunta de Ernesto. Son dos preguntas. Sí. Primero, yo no creo que estemos en un proceso constituyente. Esas son palabras bonitas que le puso Piñera. Yo les quiero recordar que el acuerdo de paz, el mal llamado acuerdo de paz, la ley 21.200, no se hizo para escuchar las demandas del pueblo en las calles el 25 de octubre. Se hizo para evitar otro 25 de octubre. Se hizo para desactivar la protesta social, porque la élite
empresarial y parlamentaria tienen pánico de que haya 2 millones de personas en las calles. Por eso ninguno de ellos pudo estar en las calles esos días. Entonces, por eso que se atrincheraron ahí desde las 12 del día 14 hasta las 3 de la mañana del día 15, previa advertencia de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo que si continuaba la inestabilidad social en Chile, llamarían a otro Pinochet, que Estados Unidos apoyaría a otro Pinochet, paréntesis. En ese contexto, ellos sacan este conejo debajo de la manga. Voy a usar la metáfora, porque este conejo debajo de la manga no lo propuso el pueblo en las calles. La ley 21.200 la propuso Piñera el día 12 de noviembre. Piñera se la propuso a su equipo del Chile Vamos, y Chile Vamos subordinó a la concertación, a la nueva mayoría, al Frente Amplio, que aceptaron esa imposición de arriba a abajo, destinada a ganar tiempo, salvar a Piñera y salvar estos 30 años. ¿Qué es lo que salvaron con la ley 21.200? Salvaron el pacto del 30 de julio de 1989, el pacto que dio inicio a la mal llamada transición a la democracia, ¿no? Porque con ese pacto quedó asegurado el poder militar, quedó asegurado el poder transnacional, sobre todo el poder de Estados Unidos, que en 3 años recuperó prácticamente la gran minería del cobre, gracias a ese pacto, y con ese pacto quedó fuera el pueblo. Con ese pacto, los que luchamos en las protestas, en la clandestinidad, en la resistencia, en las cárceles, quedamos out. La política quedó concentrada en la cúpula. Entonces, para salvar esa política cupular de los 30 últimos años, se reunió la cúpula y nos impone este proyecto, este proceso. Por eso este proceso no es constituyente, es una derivación del poder constituido, viene de arriba hacia abajo. Y esto es tan así, estimado Hernán, que si tú te acuerdas del discurso de Piñera, que tenía a su espalda a Ricardo Lagos, en ese discurso por cadena nacional de televisión, Piñera dice que la ley 21.200 es una asamblea constituyente. Usa la expresión asamblea constituyente 2 veces, su excelencia el presidente de la República. O sea, una falsificación absoluta desde la altura del Palacio de la Moneda a todo el país. ¿Y por qué una falsificación absoluta? ¿Y por qué es tan grave esto? ¿Y por qué es tan inmoral todo esto? Porque resulta que el 11 de noviembre, 4 días antes, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista, Igualdad, Democracia Cristiana, Radicales, bueno, todo ese conjunto de partidos de la partidocracia, no de las cúpulas partidistas, le exigen a Piñera, óiganlo bien, por escrito, ahí está el documento, le exigen a Piñera plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución. El día lunes 11 de noviembre exigen plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución. O sea, esos señores estaban tan enamorados como yo, usando la frase Atria, ¿ah? Y tan enamorados como Eduardo Frei Montalva, que llamó a una asamblea constituyente del Teatro Caupolicán, tan enamorados como el Partido Socialista, donde militaba o milita mi amigo Fernando Atria, ¿no? Que en sus congresos están llamando a una asamblea constituyente, pero en la cúpula pisotea los acuerdos de sus bases, ¿no? Estos señores exigen por escrito una asamblea constituyente. ¿Qué pasa, estimado Hernán y estimado Ernesto? Que 4 días más tarde se da una voltereta en 180 grados, una vuelta de carnero. Esto es una inmoralidad absoluta. ¿Cómo se dan sin darle ninguna explicación a nadie? Algún militante de los socialistas, algún militante radical, algún militante demócrata cristiano recibió una explicación de su jefe de partido para decirle, mire, el lunes pensábamos blanco, pero el jueves pensamos negro. Esa voltereta es la claudicación incondicional, la entrega incondicional a los dictados de las transnacionales, de este poder financiero extranjero, este poder militar extranjero que se ha apoderado de Chile. Gustavo, es lo mismo ¿y por qué no pasamos a la Por otra eso, pregunta Hernán, que hice yo? Dame algunos segundos para responder. Mira, el pacto de la ley 21.200 está hecho no para darnos una nueva constitución, está hecho para salvar el pacto del 89.
porque el pacto del 89, que los militares se mandan solos, que los políticos pueden hacer todo lo que quieran ahí y aprovecharse de esta constitución para robar lo que quieran, porque han robado mucho, en 30 años han robado mucho, ¿no? Ese pacto se derrumbó el 25 de octubre. Entonces, ahí está mi respuesta a Ernesto Medina. El 25 de octubre, porque Medina me dice, ¿qué es lo que tenemos concretamente? Me llama a mí al pragmatismo. Mi pragmatismo, querido Ernesto, es que tenemos millones de personas exigiendo asamblea constituyente. Ese es mi pragmatismo. Mi pragmatismo es que la masonería pidió asamblea constituyente, los partidos políticos pidieron asamblea constituyente, varios obispos pidieron asamblea constituyente, de que los jubilados, los jóvenes, la CUT, la Confederación de los Estudiantes de las Universidades, la CONFES, la mayoría de los movimientos sociales pidieron asamblea constituyente. Eso es lo que cuenta. No cuenta lo que nos imponen de arriba a abajo, el año 89, el 30 de julio, y ahora el 24 de diciembre. Eso es una imposición del poder constituido contra el poder constituyente. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el momento. Sí, ahora te respondo, Ernesto. Nosotros vamos a ir, el Movimiento Asamblea Constituyente, vamos a ir a funar la ley 21.200. Vamos a meternos a la urna, vamos a ir a votar. Llamo al pueblo de Chile, en nombre del Movimiento de la Asamblea Constituyente, a concurrir a las urnas el día 25 de octubre y en la papeleta 1, cuando le ofrezcan aprobar una nueva constitución, votamos a prueba porque queremos una nueva constitución, pero no somos tontos, no nos dejamos engañar. Aprobamos una nueva constitución, pero abajito dejamos constancia en la parte blanca del voto, la ley nos permite escribir la parte blanca del voto, la expresión más asamblea constituyente, es decir, yo apruebo una nueva constitución que se haga en una asamblea constituyente. Esa es nuestra respuesta. En la papeleta 2, cuando nos preguntan, ¿quiere la convención mixta o quiere la convención constitucional? Nosotros le decimos, váyanse al carajo. No queremos ninguna de esas dos cuestiones porque no son herramientas habilitadas para cambiar el sistema que queremos cambiar en Chile, para cambiar la discriminación de la mujer, de los mapuches, el centralismo santiaguino y la entrega de nuestras riquezas al extranjero que nos han transformado no en una república, en una neocolonia. Chile hoy día es una neocolonia con 60% de su población viviendo en pésimas condiciones, o en la pobreza o en la semipobreza. Esa situación no se resuelve con una maniobra cupular del 15 de noviembre. Se resuelve con pueblo organizado. Por lo tanto, nosotros en la papeleta 2 escribimos en la parte blanca del voto Asamblea Constituyente más. ¿Qué significa eso? Que podemos mostrar que somos muchos, que somos una fuerza en ascenso, pero que no nos pasamos películas, no creemos en el viejito Pascuero que pasado mañana vamos a tener una asamblea constituyente verdadera o una nueva constitución verdadera. Lo que sí está claro que la propuesta que viene de Piñera, viene de Desbordes, viene de Alamán, viene Ena von Baer, ellos fueron los que impusieron ese papelito el día 15 de noviembre. Esta no es una iniciativa ni de Atria, ni del PS, ni del Partido Comunista, ni a los radicales. Ellos se subordinaron a la imposición que hizo el poder fáctico desde Piñera hacia abajo. Gracias. Fernando ahora. Fernando. Sí, gracias. Sí. Yo la pregunta que hacía era si con la nueva, teniendo la hoja en blanco, ¿podemos hacer un cambio de régimen de gobierno? No, no se puede. No se puede, teóricamente no. No se puede. Fernando, ¿qué dice Fernando? O sea, yo creo que, por cierto, que a mí yo dificulto que la nueva constitución vaya a contener un régimen presidencialista concentrado como el actual. Yo creo que es probable que haya un cambio en eso. ¿Cuán lejos se va a llegar en la dirección de un régimen más descentralizado? Es algo que está por verse, que depende, entre otras cosas, de cosas que no han pasado. Pero creo yo que, por cierto, que lo probable es que la nueva constitución vaya a ser distinta en materia de presidencialismo, en materia de centralización, en materia de reconocimiento de pueblos originarios. Yo creo que todo eso va a ser distinto. Y quiero también referirme a la pregunta que tú habías hecho, Hernán, al principio varias veces y que no recibiste ni de Gustavo ni mía respuesta alguna. ¿Qué va a pasar con las leyes? Bueno, cuando la nueva constitución entre en vigor, lo que va a ocurrir va a ser que esa nueva constitución va a estar en más o menos contradicción con la legislación existente. Por ejemplo, yo espero que haya una
por lo menos una tensión muy grande entre el Código de Aguas, que crea un sistema privatizado de aguas, y la nueva Constitución. Y esa contradicción o tensión se va a ir solucionando en la política del día después de la nueva Constitución. Y yo creo que aquí hay una cuestión central. La nueva Constitución tiene que cambiar la forma política. Si la nueva Constitución no cambia la forma política, si la política del día siguiente a la nueva Constitución es la misma política que conocemos hoy día de la clase política, etc., entonces ahí va a haber que decir la nueva Constitución fue un fracaso, no fue. Entonces, yo creo que buena parte de la diferencia que va a ser la nueva Constitución se va a jugar en la política del día siguiente, precisamente en atención a lo que tú preguntas, Hernán. Porque la legislación va a seguir existiendo y esa legislación va a haber que cambiarla. Y para cambiarla necesitamos que las condiciones políticas bajo las cuales eso se pueda discutir y cambiar sean distintas. O sea, por ejemplo, necesitamos que tener una política que pueda decidir acabar con la AFP. Yo creo que ese es un test bien claro. Si la política del día siguiente a la nueva Constitución es una política distinta a la actual, que puede tomar decisiones como esa, que son las decisiones que sabemos que la política que conocemos no puede tomar, entonces yo creo que vamos a decir la nueva Constitución fue un éxito. No necesariamente un éxito porque es exactamente lo que habríamos querido, pero sí un éxito porque cambió las condiciones de la política y la política ahora puede hacer el resto del trabajo conforme al modo normal de un sistema democrático. Esa es la cuestión central. Y respecto espérate, ahora, genuinamente, 15 segundos. A mí me llama la atención los argumentos que ha dado Gustavo acerca de por qué la convención no es una asamblea constituyente, etcétera. Son todos argumentos formales. Por supuesto que va a estar rigiendo durante el tiempo de la convención, va a estar rigiendo la constitución actual. Por supuesto que al día siguiente de la nueva constitución la gente va a tener que ir a trabajar, no se va a acabar la necesidad de trabajar, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no se puedan tomar decisiones significativamente distintas y que no se pueda desechar la constitución tramposa. Todo eso yo creo que está ahí como una posibilidad real que va a depender de la participación que en el proceso constituyente tenga el mismo pueblo movilizado que lo hizo posible. ¿Puedo hacer Fernando, ahora yo quería, ¿cómo? Aquí tenemos una diferencia donde tenemos justamente, Gustavo dice de que esto no va a ser un cambio radical, no va a haber un cambio significativo, que esta es una imposición. Yo en algunos aspectos creo que lo que sucedió en el país fue un salvataje que hizo la élite política al gobierno, un gobierno que estaba en una situación de debilidad absoluta y que lamentablemente, y ahí yo tengo una opinión personal, el salvataje no consideró las demandas de la ciudadanía que debieran haber sido impuestas y anticipadamente y en el momento. Yo podría haber hecho un cambio de constitución, justamente haber hecho el cambio de la constitución, haber llamado a una asamblea constituyente, pero conjuntamente la obligación y el compromiso inmediato de hacer el cambio de toda la legislación que hace de que hoy día no tengamos derechos sociales garantizados. Eso creo que fue un error del mundo político, que negoció de una manera en que se preocupó solamente de este proceso, pero no se preocupó de justamente lo que estaba diciendo Fernando, en que probablemente después que esté la Constitución va a entrar el debate, porque las legislaciones, las leyes que tenemos son justamente contradictorias con lo que podría eventualmente escribirse en esa hoja en blanco, eventualmente, porque puede que no se cambie, pero va a quedar en contradicción. Por lo tanto, hoy día, sabiendo la incertidumbre, porque además tenemos un quórum bastante alto para poder hacer los cambios, y justamente lo que va a jugar la derecha es a sacar un poquito más del 33 para bloquear y que no quede escrita. Por último, va a quedar en blanco y va a quedar vigente la ley absolutamente. Esos son temas que hay que hacerlo. ¿Qué posibilidades habría? ¿Sería cambiar los quórums? Cambiar que los quórums sean mucho más bajos, no 2/3, 3/5 y todo eso, porque claramente muchas veces las mayorías no se pueden ejercer. ¿Y de qué manera podemos nosotros implementar que haya un mecanismo de democracia semidirecta, por ejemplo, donde podamos revocar los cargos, donde haya la participación ciudadana y otros más que fueran incorporados? Eso... Hernán, ¿puedo contestar? Sí.
Sí, que Hagámosla creo que más cortito para que podamos dar sí, otra vuelta, otra ronda más sí, para que la avanza el hagamos más tiempo rápida, y Gustavo. avanza el tiempo y hay cosas que no se nos pueden quedar afuera, ¿no? En realidad, ten en cuenta tú de que quienes tomaron esta decisión tienen sueldos de 9 millones de pesos mensuales los diputados, 16 millones los senadores, 32 millones de pesos gana el presidente del Senado y, y un montón de otros privilegios que la opinión pública difícilmente puede escrutar porque son muy secretos, muy entre bambalinas, y estos señores hicieron un gesto demagógico, la otra vez se rebajaron el sueldo, pero aún con el sueldo que se rebajaron, siguen siendo los diputados y senadores mejor pagados de toda América Latina y de la OCDE, ¿ya? O sea, son una casta privilegiada. Y esa casta privilegiada es culpable de lo que pasó estos 30 años. Es culpable de entregar el cobre, de entregar el agua, de entregar el litio, de entregar los fondos de la AFP, de regalarle el Banco Chile al Banco con plata al Banco del Estado, regalarle a Luxic para que se compre el Banco Chile para que él se lo venda a Rockefeller. Es decir, esta es una casta política que por apitutarse ellos hipotecaron a todo el país, nos hundieron a todos nosotros, nos hundieron porque de aquí no, Hernán, de aquí no vamos a salir sin recuperar esa riqueza. Ni las escuelas, ni los hospitales, ni los derechos de los trabajadores, ni los sueldos van a mejorar si no recuperamos el agua del mar, el agua dulce, los ventisqueros, los bosques, la energía, etc. Y eso no se puede hacer con esta constitución y esto no lo va a hacer la Convención Constitucional porque la Convención Constitucional tiene un mandato, no puede modificar los quórums. Tú estabas preguntando si puede modificar los quórums, no puede modificar los quórums. Entonces no es cierto, Atria usa un eufemismo, me dice, por supuesto, dice, ¿no? Que va a estar vigente aquí, acá, allá. No, Fernando, no es por supuesto, por ley. Por ley. La ley dice que no pueden meterse en los temas de la inversión extranjera porque están reglamentados por TLC. No es por supuesto, es por ley de que no pueden meterse en los fallos ejecutoriados de la Corte Suprema. 5 miembros de la Corte Suprema van a tener más atribuciones que toda la Convención Constitucional. Entonces, tratar de decir que este proceso es constituyente, que la Convención Constitucional es convención constituyente, o como lamentablemente ha dicho Fernando Atria, profesor de Derecho que tiene alumnos a los cuales les enseña Derecho, y Fernando Atria dice que es más o menos lo mismo, lo ha dicho varias veces. Es patético que un profesor de Derecho esté diciendo que Juana es lo mismo que Yana, ¿no? No es cierto que sea lo mismo, ni bueno, se parezcan siquiera. Aquí hay una necesidad de derribar los mitos, de derribar la falsificación, de echar abajo la demagogia y apelar al pueblo, apelar a los trabajadores. Y eso no es ninguna demagogia, porque esto lo han acordado los mismos partidos políticos en que ha militado Fernando y muchos de ustedes, ¿no? Han acordado en su Congreso, Asamblea Constituyente. No es nada del otro mundo. Hace 200 años que el pueblo chileno lucha por una constituyente y todos los que luchamos contra Pinochet luchamos por una constituyente. Eso está escrito en los documentos del Grupo de los 24 y de todos los partidos políticos, incluso el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, en este momento, renunciar a la constituyente, justo en el momento en que el pueblo chileno tiene más indignación, tiene más fuerza, tiene más capacidad de rebeldía, es lo peor, es hipotecar el futuro, porque después de la Convención Constitucional, los mismos miembros de esa convención no van a aceptar que haya asamblea constituyente. Entonces yo Gustavo, no quiero hipotecar el futuro de la asamblea constituyente metiéndome en una convención que me va a dar 1 metro cuadrado de movimiento y va a dejar intacta la dominación extranjera sobre mi país. Por eso, démosle la palabra a Fernando porque nos quedan unos poquito tiempo para ver si alcanzamos a hacer una vuelta rápida. Ya, dame al final un minutito para redondear, por favor. No. Si no puedo seguir ahora, dame al final un minuto para redondear. Fernando. Vamos, Fernando. Cuando yo decía que, por supuesto, que la legislación vigente va a seguir vigente mientras dura la convención, yo decía algo que me parece de total sentido, ¿no? No tiene nada de raro eso, claro, si eso se decide por ley o no. No creo que sea correcto decir que la
la obligación de respeto a los tratados internacionales hace que la competencia de la Convención Constitucional sea una competencia que queda reducida a 1 metro cuadrado. Es la propia Convención Constitucional la que va a tener que decidir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Precisamente no hay espacio para que ningún órgano revise lo que decide la Convención Constitucional en estos términos. Y por lo demás, esos tratados no impiden, o sea, en ninguna parte se asume que el hecho de que un país tenga que respetar sus tratados internacionales quiere decir que no tiene no tiene soberanía. Así que eso, yo creo que eso es un volador de luces. Eso no va a tener el efecto en la limitación de lo que tiene que decidir la Convención Constitucional que Gustavo le está atribuyendo. Y en cuanto a lo que yo le enseño a mis estudiantes, supongo que Gustavo me permitirá tener mis propias opiniones y enseñar a mis estudiantes conforme a las opiniones que yo creo que son correctas, que no necesariamente son las de él. Mira, yo creo que hemos tenido hay un tema ahí, y yo se lo preguntaría primero a Fernando y después le vamos a dar la palabra también a Gustavo. ¿Qué hacemos con el Tribunal Constitucional? ¿Podemos hacerle cambio? ¿Podemos hoy día, con la nueva Constitución, podemos dejar establecido cómo se va a elegir? Si es necesario seguir teniendo un Tribunal Constitucional, ¿es necesario? ¿O porque este Tribunal Constitucional que tenemos hoy día se convirtió en una tercera cámara, prácticamente? Es el que revisa todo. Y además el que determina y son inapelables, prácticamente. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con este Tribunal Constitucional? ¿Se elimina? ¿Se reforma? ¿Se hace un nuevo Tribunal Constitucional? ¿Una nueva institución que revise la constitucionalidad de las leyes que se van promulgando? Bueno, eso es bien importante. De hecho, en algún momento Gustavo dijo que la convención estaba sujeta al Tribunal Constitucional y no podía afectarlo. Eso no es correcto. La convención, como la nueva constitución se escribe desde una hoja en blanco, en la nueva constitución por ahora no hay Tribunal Constitucional. No hay nada. Entonces, yo sugeriría eliminar de estas discusiones el lenguaje de se reforma el Tribunal Constitucional. No, para que entre comillas hubiera un Tribunal Constitucional como el que hay ahora, habría que crear por 2/3 un Tribunal Constitucional parecido al Tribunal Constitucional que existe hoy día. Entonces, en la Convención Constitucional se va a plantear la discusión, supongo yo, de si la nueva Constitución contendrá un órgano como el Tribunal Constitucional y cuáles son las características. Para que la nueva Constitución contenga un órgano como el Tribunal Constitucional, tiene que haber un acuerdo de 2/3 de los votos de los miembros de la Convención Constitucional. Si no hay acuerdo de 2/3 de los votos, entonces no va a haber. La nueva Constitución no va a contener un Tribunal Constitucional. Ahora, mi opinión en eso es que hay distintas soluciones que son aceptables. Yo diría primero que una posibilidad es que no haya algo como un Tribunal Constitucional, que yo creo que es una solución bastante posible. Ahora, creo que también que uno tiene que entender que tribunales constitucionales existen no solo en Chile. Nosotros en Chile tenemos una constitución tramposa y entonces el Tribunal Constitucional en Chile es parte de la constitución tramposa, pero que es posible, y yo estoy seguro que muchos en la Convención Constitucional van a opinar esto, es posible que una nueva constitución tenga un órgano que vele por ella y que no sea una tercera cámara. Y yo diría, más allá de si la nueva constitución ha de contener o no algo como un Tribunal Constitucional, que lo que tú dices, Hernán, este punto es el central. Yo creo que sería aceptable en principio un Tribunal Constitucional siempre y cuando fuera un tribunal que no se convirtiera en una tercera cámara. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cómo se puede pensar o crear un Tribunal Constitucional o algo que tenga la competencia para proteger la Constitución que no se convierta en una tercera cámara? Y entonces yo, y con esto no quiero hacer una propuesta, quiero dar un ejemplo del tipo de cosas que yo creo que podría discutirse. Hoy día, el Tribunal Constitucional tiene 10 miembros y la afiliación política de cada miembro es perfectamente conocida. Sí. Entonces es perfectamente posible hacer cálculos ex ante del tamaño de las bancadas del Tribunal Constitucional. Sabemos cuál es la correlación de fuerzas dentro de ese tribunal. Y como sabemos de antemano cuál es la correlación de fuerzas y lo sabe todo el mundo, entonces todos los actores calculan como si fuera una tercera cámara. Entonces yo sugeriría, pero esto como te digo, no es una propuesta, es un ejemplo. Yo sugeriría pensar que no se pueda hacer ese cálculo, que no podamos saber cuál es la correlación de fuerzas. ¿Qué tal si uno pensara, por ejemplo, un Tribunal Constitucional que estuviera
compuesto por 150 miembros, de entre los cuales se sorteen 10 cuando ocurre la necesidad de conocer un caso. Eso lo que permitiría sería precisamente, o lo que impediría, sería que los actores políticos pudieran hacer cálculos de correlación de fuerza ex ante. No podrían saber, porque no sabrían cuáles serían los 10 ministros que conocerían del caso. Sabrían cuáles son los 150 que podrían ser, pero no los 10 que conocen. Entonces, una medida de ese tipo, creo yo, permitiría o haría posible que hubiera un órgano que pudiera cuidar la Constitución o proteger la Constitución, pero que no tuviera una de las características que hoy día hace prácticamente inevitable que se transforme en una tercera cámara. Creo yo que ese es el tipo de cuestiones que deberíamos discutir con vistas a la nueva institucionalidad en términos de Tribunal Constitucional. Gracias, Gustavo. Fernando, Gustavo. Sí. Bueno, en realidad estamos en el área chica y yo quisiera precisar de que descarto todo cambio significativo al imperio de los poderes fácticos en Chile. Aquí en Chile no nos regimos ni por la Constitución ni por las leyes. Aquí el poder fáctico, el poder financiero, el poder militar, está por encima del poder soberano y por encima del derecho positivo, ¿no? Entonces, cuando el poder fáctico roba, hace grandes estafas, ¿verdad? Le dan clases de ética, y cuando un muchacho tira una piedra, le arrancan los ojos, ¿no? Y lo tienen en cárceles de alta seguridad, previa tortura en cuarteles policiales. Entonces, aquí no es cierto que cambiando la Constitución va a llegar la democracia o el país va a poder funcionar mejor, porque el país se rige por el poder económico, por el poder militar, por el poder mediático, el Mercurio, la Tercera, CNN y los canales de televisión y radioemisoras que son consorcios nacionales, son verdaderos duopolios, ¿no? Y por lo tanto, todo eso lo salvaguarda ¿quién? Partidos políticos cuyas cúpulas han hecho de la política un negocio. Usted no trabaje ni como abogado, ni como ingeniero, ni como médico. Dedíquese a la política y a ser millonario. Y varios de estos dirigentes son millonarios. O sea, hay un catastro de quienes han sido ministros, senadores, diputados, que después pasan a los directorios de la AFP, a los directorios de las empresas extranjeras, etc. Hay una colusión y por lo tanto no es que cambiando la Constitución el país se va a mejorar. No, prevalece el poder fáctico por sobre el derecho positivo. Ahora, dentro de lo legal, ¿de dónde van a sacar los 2/3? O sea, me van a decir ustedes que en estos 30 años, los mismos que votaron por entregar el cobre, por entregar el agua, por entregar el litio, por entregar la pesca, por entregar los fondos de las AFP, por darle más facilidad a las AFP, en la Convención Constitucional se van a transformar en patriotas, en demócratas y van a votar en contra de eso. No, no es cierto que el obstáculo para cambiar el sistema radique en RN, UDI, Evópoli o Amplitud. No, el obstáculo para cambiar el sistema, aparte de estos 4 partidos tradicionales de la derecha pinochetista, están en la democracia cristiana, están en el Partido Socialista, están en el Partido Radical, están en el Partido PPD y están en numerosos partidos que tienen un lenguaje de izquierda, pero que a la hora de votar por los intereses extranjeros favorecen a las empresas extranjeras. Y lo peor que cómo opera la corrupción, que entre estos dos bandos, Chile Vamos y Nueva Mayoría, se reparten los cargos del Tribunal Constitucional, se reparten los cargos de la Corte Suprema, se reparten los cargos del Banco Central, se reparten los cargos del Consejo Nacional de Televisión y de un montón de otras agencias estatales. Por lo tanto, co-gobiernan. No hay gobierno de oposición en Chile, es una falacia. En lo principal están de acuerdo. En las cosas chicas aparecen peleando, se arrancan los ojos, como la cachetada del payaso, ¿no? Uno le da la cachetada al otro, el otro se cae por la cachetada, se para y le pega. Pero es todo un montaje que a la hora de definir precisamente cómo impedir que el 25 de octubre derribe el régimen que heredamos del año 73, porque este régimen viene del bombardeo a la moneda, no viene del año 90, a la hora de salvar ese sistema, todos, izquierda y derecha, como diría Nicanor Parra, unidas jamás serán vencidas. Entonces ahora el peligro, si me permite Hernán, el peligro es el siguiente, que volvamos a pisar el palito, igual que en el 89, la cúpula nos llamó a votar a prueba, y al votar a prueba, el bando militar de Pinochet se transformó en constitución política del Estado, y con el apruebo del pueblo chileno
subieron los quórum y ese quórum se hizo imposible de remontar, y aquí estamos 30 años después con este país hecho pedazos, destruido, con la mayor parte de su población padeciendo cesantía, frío, hambre, miseria y sobre todo humillación en todas partes. Por esa razón, yo creo que en este momento lo que necesitamos, déjame terminar, Hernán, por favor, si me invitaste, es que nosotros tenemos que seguir adelante con la idea de hacer una asamblea constituyente, porque la mayoría del pueblo chileno quiere una asamblea constituyente, y lo voy a demostrar. El 15 de diciembre, en 35 municipios de Chile, los señores alcaldes tuvieron la grandeza de preguntarle al pueblo, ¿qué quiere? ¿Convención mixta, convención constitucional o asamblea constituyente? En 35 municipios. En todos ellos, sin ninguna excepción, arrasó la asamblea constituyente. Es decir, si el pueblo pudiera decidir entre una convención constitucional, una mixta, o si el parlamento sería una alternativa, como dice la UDI, que el parlamento haga la nueva constitución, ya, pues, yo le recojo el guante a la UDI. Ya, señores UDI, pongamos en la segunda papeleta la opción que el Parlamento haga la nueva constitución, la opción convención mixta, la opción convención constitucional y la opción asamblea constituyente. Se lo doy firmado, Hernán y querido Ernesto. Si hay 4 opciones en la papeleta, la asamblea constituyente va a ganar por el 70% de los votos. Por eso que la sacaron. No nos dan derecho a decidir. No hay un triunfo popular, no hay una gran oportunidad. Nos negaron la oportunidad que reclamamos en las calles el 25, ¿para qué? Para perpetuarse ellos en las migajas que reciben, porque tienen sueldos millonarios, pero los sueldos millonarios de los diputados son una migaja al lado de las grandes fortunas que se llevan las grandes empresas para el extranjero. Por eso aquí hay que continuar en adelante, y yo espero que pasado el 25 de octubre, con Fernando Atria, volvamos a luchar por una asamblea constituyente, porque hace algunos años Atria junto con nosotros nos acompañó en la lucha por una asamblea constituyente, y yo añoro entonces que vuelva al buen camino de luchar por una asamblea constituyente, porque ahí sí vamos a recuperar la soberanía y generar la posibilidad de una segunda independencia para Chile. Oye, yo creo que ha sido muy interesante este debate, con el respeto que tenemos a ambos invitados. Nosotros con Hernán, hace muchos años atrás, cuando estábamos en el tema de los deudores habitacionales, peleamos contra la UEF, ¿ya? Hicimos un montón de movilizaciones, huelgas, un montón de actividades en plena dictadura. La UEF no terminó, ¿ya? La UEF continúa hasta hoy día. Yo creo que es importante ver la fuerza que tenemos. Es decir, es cierto, yo conozco a Gustavo hace muchos años peleando con la Asamblea Constituyente. Él recorre Chile. ¿Ah? Es un excelente panelista, un excelente orador, y obviamente todo lo que él dice de la clase política es cierto. Sí, es cierto, sí, eso es indudable. La gente está hastiada de eso, ¿ya? Pero hoy día, ¿cómo canalizamos la indignación ciudadana en un potente rechazo a todos estos políticos sinvergüenza? Lamentablemente no tenemos la fuerza que quisiéramos para eso. Por tanto, no ha habido asamblea constituyente, obviamente, porque se han disgregado las fuerzas. Muchos se entregaron a la derecha, ¿ya? En ese sentido, yo creo que es importante, eso coincido con Fernando Atria, y por eso yo voy a votar a apruebo y convención constituyente. Yo creo que es una oportunidad hoy día de que la ciudadanía que está en las casas encerrado, estamos en cuarentena, yo vengo saliendo de un coronavirus, o Piñera virus, como le digo yo, hoy día están las condiciones para que la gente, a través de este tremendo triunfo, porque incluso en el apruebo, Gustavo también está aprobando y van a votar también mucha gente de derecha, que se subieron al carro. Entonces, hoy día no podemos confundir a la ciudadanía, ¿ya? Yo creo que hoy día lo más importante es que sea exitosa estas elecciones y podamos dar un contundente triunfo al apruebo y también a la Convención Constitucional. Y vamos avanzando en ese sentido, porque además no tenemos a la gente en las calles, ¿ya? La fuerza ciudadana es la calle, y hoy día no la tenemos porque estamos con la pandemia. Entonces yo creo que estamos atrapados sin salida en ese sentido. Y en ese sentido, digo yo, hay que ser pragmáticos, y por eso es que nosotros como Movimiento Ciudadano, aquí la gente, vamos a apoyar este proceso constitucional, vamos a votar ese día, y obviamente
hay mucho temor de que no se llegue a esto. Tenemos a los camioneros en las calles, están presionando para que no se haga. Entonces, eso también hay que analizarlo, ¿eh? Y por eso es que es importante, y yo le agradezco de parte de nosotros que hemos estado haciendo este esfuerzo comunicacional, porque hay que aclararle a la gente, a la ciudadanía, y era bueno tener las dos posiciones en este programa que se llama Cuarentena Social. Démosle, oye, Néstor, démosle ahí 2 minutitos para que cierren y cerremos el programa, porque ya tenemos más de 1 hora. Nos pasamos un poco, pero está apasionado el tema. Sí, pero démosle ahí a Fernando unos 2 minutitos para que cierre, y después le damos también a Gustavo 2 minutitos para cerrar, porque no, el moderador nos está presionando ya. ¿Ah? Fernando. Gracias, Hernán, gracias, Ernesto. Es un agrado haber estado con ustedes. A mí me gustaría terminar estando de acuerdo con algo que dice Gustavo al final. Hoy día yo creo que una de las características de la forma política bajo la cual hemos vivido por 30 años es que se descansa en el imperio de los poderes fácticos. Yo creo que eso es correcto. Y entonces él decía, descansa sobre el imperio del poder fáctico y no sobre el poder soberano. Es verdad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el poder fáctico puede hacer lo que quiera? Y la respuesta, eso es porque la política no tiene poder para enfrentarse con el poder fáctico. Y la razón por la cual la política no tiene poder para enfrentarse con el poder fáctico es que la política tiene cortada su relación con su fuente de poder. Y la fuente de poder de la política democrática es el pueblo. Y hoy día el pueblo, la sociedad, ya no mira, por las razones que decía Ernesto, que también las decía Gustavo, ya no mira a la política institucional como la forma en que la sociedad puede decidir. Mira a la política institucional como algo que está coludido con el poder fáctico, con el poder económico fundamentalmente, en contra de la sociedad. Por eso el abuso fue uno de los temas centrales del movimiento del 18 de octubre. Entonces, ¿cuál es la solución para acabar con el imperio del poder fáctico? La respuesta es, necesitamos tener una política que esté legitimada y que entonces pueda ser el actor del poder que surge de la sociedad. Porque protesta social que busca transformaciones hemos tenido por 15 años. Es decir, esto empezó por lo menos, quizá uno podría incluso encontrarlo antes, pero empezó por lo menos con el movimiento secundario, Pingüino, del año 2006. Desde ahí que venimos reclamando por una educación distinta, el 2011, ¿para qué decir?, marchando contra las AFP y contra el sistema de capitalización individual. O sea, Chile no tiene un déficit de poder social. Hay una sociedad que demanda una transformación y que la ha estado demandando por 15 años. Y la pregunta entonces es, ¿por qué esa transformación, aunque hay una sociedad que la demanda, no se ha ocurrido? Y la respuesta es porque no hay cómo, como la política y su vínculo con la sociedad está destruido, no hay cómo, ya la política democrática quiero decir, no hay cómo transformar ese poder social en poder político que pueda tener resultados institucionales. Eso es lo que tiene que reconstruirse. Y bueno, ya he dado mi opinión, Gustavo ha dado la suya respecto al proceso constituyente. Yo lo que quiero terminar diciendo es, todo el sentido, o el sentido fundamental de la nueva Constitución es restablecer ese vínculo entre la política institucional y la sociedad y el pueblo, de modo que la política institucional pueda ser el instrumento que el pueblo use para lograr todas esas otras transformaciones. Pensar que el momento de la nueva Constitución va a ser el momento en que todos los problemas se van a solucionar, en que todas las leyes van a cambiar, yo creo que es no entender la función de la Constitución. La Constitución no va a cambiar todas las leyes en el mismo momento. La Constitución lo que necesita hacer es constituir una política que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, podamos ver como la medida de nuestro poder. Que entonces, gracias a eso, ahora sí nos toca a nosotros decidir si va a seguir habiendo AFP, nos toca a nosotros decidir cuál va a ser el código de aguas, son decisiones nuestras. Esa es la función central de la nueva Constitución. Y yo creo que en la medida en que el pueblo que abrió este proceso esté presente en el proceso constituyente, la nueva Constitución va a poder darnos una política distinta que nos va a permitir entonces que se acabe el imperio de los poderes fácticos, porque se van a enfrentar a una política que va a ser no solo no va a ser el poder de las negociaciones parlamentarias, de la habilidad de este o aquel diputado para llegar a acuerdos junto con otros, sino una política democrática que va a ser el poder del pueblo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, y también agradecer la presencia en este programa, que ha sido
muy enriquecedor para poder tener conocimiento de lo que estamos viviendo justamente con este proceso de nueva constitución. Gustavo, para poder terminar ahí cortito, para poder cerrar el programa y agradecerle la presencia de ustedes. Bueno, claramente lo que ha ocurrido desde el 25 de octubre en adelante es un hito histórico de un proceso muy largo. Es la ocupación por siglos de potencias extranjeras. España primero, Inglaterra en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX y XXI. El capital extranjero nos impidió industrializar Chile, nos impidió ser un país capitalista desarrollado, nos sometió a una condición semifeudal de simples proveedores de materias primas y estamos hoy, en pleno siglo XXI, con el mismo modelo económico de la mitad del siglo XIX. Consumidores de tecnología y de industria, pudiendo tenerla por doquier en Chile. Ese proceso no se va a hacer en la cúpula, es imposible. ¿Por qué? Porque el poder extranjero cooptó la cúpula. Si ustedes no vean qué es lo que pasa con los expresidentes, qué pasa con los ministros de Hacienda, en estos 30 años los ministros de Hacienda terminan su mandato, se van al Fondo Monetario, se van al Banco Mundial. Es decir, hay un control molecular de la economía y la política chilena por parte de agentes extranjeros. Y en este sentido, entonces, no es posible pensar que la salida de este marasmo, de este pantano, va a venir de los mismos que nos metieron en el pantano. Ese es el problema. El poder fáctico está posicionado no solo en el Mercurio, en la Tercera, no, por favor, está posicionado en la Fuerza Armada, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en la Bolsa de Comercio, en los bancos y en la política, en los partidos. O sea, los procesos abundan de cuántos senadores y diputados recibieron Nos queda un minuto. coimas de parte de empresas privadas extranjeras. Es decir, aquí de lo que se trata ahora es de no mirar para arriba, mirar para abajo. En la base hay cabildos, hay asambleas territoriales, hay organizaciones ambientales, hay organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones mapuche, aymara, quechua, afrodescendientes, hay pueblos originarios, comunidades organizadas con conciencia, que tenemos, eso es lo que le respondo a Ernesto, sí tenemos un poder, tenemos una fuerza, y gráficamente yo dije, cuando ese poder se pudo medir el 15 de diciembre solamente en 35 municipios, ese poder ciudadano dijo asamblea constituyente, está ahí escrito. Como no hay libertad de prensa, la gente no sabe que ganamos lejos el 15 de diciembre. ¿Ah? Como no hay libertad de prensa, la gente no sabe que hubo 14 partidos que firmaron un documento pidiendo asamblea constituyente y 4 días más tarde se dieron vuelta a la chaqueta. Pero nosotros usamos este canal y muchas gracias con ADECUS por abrirnos este canal para romper ese bloqueo informativo y vamos a usar todas las formas necesarias para que resurja este poder constituyente originario que fue capaz en un día de la historia, en un glorioso día de la historia, de nacionalizar el cobre, el 11 de julio del 71. Si el pueblo se une, perfectamente puede hacer patria, puede recuperar sus bienes naturales que han sido usurpados por potencia extranjera y puede recuperar el Estado que ha sido usurpado por una camarilla de cúpulas partidistas santiaguinas, patriarcales, enteramente corruptas, que se han apitutado ellos, se han asegurado ellos a través del proceso del 21, de la ley 21.200. Por ahora, creo yo que podemos ir a votar, dejar constancia del voto que queremos una asamblea constituyente y no sucedáneos, y creo que en el camino nos vamos a reencontrar para producir la mayoría que se requiere para una verdadera asamblea constituyente. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Fernando, también por este debate intenso, bueno, educativo. Enriquecedor, como dices tú. Yo creo que fue un gran programa y queremos despedirnos también de nuestros amigos que nos siguen y quienes nos van a ver y que están viéndonos ahora en este momento a través de las redes sociales. Y creo que es un buen camino que tomamos y tuvimos dos panelistas, pero de fuste. Oye, y como dice la gente, la ciudadanía en la calle, el pueblo unido jamás será vencido. Así que Luchito actúe en consecuencia. Claro, aquí estamos y nos despedimos de todo aquí, programa con ADECU, aquí la gente. Aquí estamos.
Un abrazote a todos. Gracias, Jaime. Gracias, Adiós. Fernando. Chao, Y Gustavo. gracias a Luis Chao, también. chao. A todos, a Bueno, todas. Chao, chao. A los chao, chao. que Gracias, nos Hernán vieron Calderón. también, a todos. Nos vemos allá en Capuchino. No existe Capuchino. Ya. Chao, Hernán. Chao, Hernán Calderón el bueno. Pero bueno. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a